La noche brillaba con un resplandor inusual, mientras Ricardo caminaba por el sendero solitario que llevaba a su casa en las afueras de la ciudad. El aire tenía un aroma diferente, como si estuviera cargado de una energía extraña que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Jamás hubiera imaginado que su rutinario paseo nocturno después del trabajo cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando un destello azulado iluminó el cielo nocturno, seguido de un suave zumbido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ricardo se detuvo, con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho. Sus ojos se clavaron en un punto brillante que descendía suavemente entre los árboles del bosque cercano. La curiosidad pudo más que el miedo, y sus pies comenzaron a moverse casi por voluntad propia hacia aquella luz misteriosa. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso y un cosquilleo extraño recorría su cuerpo. Entre la maleza, encontró algo que desafiaba toda lógica. Una figura femenina de piel ligeramente plateada y ojos que brillaban como estrellas distantes. Ella estaba herida, no físicamente, sino de una manera que Ricardo no podía comprender del todo. La criatura lo miró con una mezcla de temor y esperanza, y cuando habló, su voz sonaba como una suave melodía que resonaba directamente en su mente. «Por favor», suplicó ella, «ayúdame a encontrar un hogar en tu mundo». Ricardo se quedó paralizado, observando cómo aquella hermosa criatura se acercaba a él con movimientos gráciles y delicados. Su cabello parecía flotar como si estuviera sumergido en agua, y su piel emitía un tenue resplandor que iluminaba suavemente la oscuridad del bosque. La historia que ella comenzó a contarle era tan increíble como su presencia misma. Resultó que ella era una refugiada de un mundo lejano, un planeta que había sido destruido por una guerra devastadora. Era la última de su especie. Y después de vagar por el espacio durante lo que parecían siglos, la Tierra fue el único lugar donde encontró seres que se parecían lo suficiente a su propia especie como para poder mezclarse. Pero había un problema. Sin un vínculo legal con un humano, ella no podría permanecer en la Tierra sin ser detectada por las autoridades. Sus ojos brillantes se llenaron de algo parecido a lágrimas cuando le explicó que el matrimonio era la única manera de obtener la protección que necesitaba para sobrevivir en nuestro mundo. Ricardo sentía que su cabeza daba vueltas mientras procesaba toda esta información. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía estar sucediéndole esto a él? Un simple contador que llevaba una vida perfectamente normal hasta hace apenas unos minutos. Y sin embargo, mientras miraba aquellos ojos que contenían el misterio del universo, algo en su interior le decía que esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La criatura, que se hacía llamar Estela, un nombre que había elegido por su amor a las estrellas, le explicó que su especie tenía la capacidad de adaptarse físicamente para parecerse más a los habitantes del planeta donde se encontraban. Con el tiempo, podría parecer completamente humana, pero necesitaba su ayuda, su protección, y más que nada, necesitaba su confianza. En ese momento, mientras la luna se alzaba sobre los árboles y la brisa nocturna movía suavemente las hojas, Ricardo se encontró ante la decisión más importante de su vida. ¿Debería ayudar a esta misteriosa mujer alienígena? ¿Podría confiar en ella? ¿Y qué consecuencias tendría esta decisión en su vida y en el mundo que conocía? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras Estela esperaba pacientemente su respuesta, su figura etérea brillando suavemente en la oscuridad del bosque. Ricardo dio un paso adelante, su mente dividida entre la razón y algo más profundo que no podía explicar. El viento susurraba entre los árboles como si tratara de decirle algo, mientras Estela permanecía inmóvil, su presencia iluminando suavemente el claro del bosque. «¿Cómo puedo estar seguro de que esto no es una trampa?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro en la noche. Estela extendió su mano, y en su palma apareció una pequeña esfera de luz que comenzó a proyectar imágenes tridimensionales. Ricardo contuvo el aliento mientras observaba escenas de un mundo que parecía salido de sus sueños más salvajes.
Las imágenes mostraban ciudades cristalinas que se elevaban hacia cielos de colores imposibles, seres que parecían estar hechos de luz pura, y tecnología que hacía que los más avanzados inventos humanos parecieran juguetes primitivos. Pero entonces las escenas cambiaron drásticamente. El cielo se oscureció. Las estructuras cristalinas se hicieron añicos y la devastación se extendió como una plaga por aquel mundo maravilloso. Mi planeta se llamaba Lumaria, explicó Estela, su voz temblando ligeramente. Éramos una civilización pacífica, dedicada al estudio del universo y sus misterios. Pero otros nos envidiaban. Querían nuestros conocimientos, nuestra tecnología, nuestros recursos. La guerra fue inevitable. Ricardo observó cómo una lágrima plateada rodaba por la mejilla de Estela, evaporándose antes de tocar el suelo. La historia continuó desarrollándose en la esfera de luz. Las últimas naves de evacuación abandonando el planeta, la mayoría siendo destruidas en el espacio. Y finalmente, Estela, sola en una pequeña nave, vagando por el vacío durante lo que parecían eternidades. De los millones que éramos, solo unos pocos logramos escapar. Me he pasado años buscando a otros supervivientes, pero las señales se fueron apagando una a una. Ahora solo quedo yo. Su voz se quebró al pronunciar estas últimas palabras, y la esfera de luz se desvaneció, dejándolos en la penumbra del bosque. Ricardo sintió una profunda compasión atravesando su pecho. Extendió su mano instintivamente para consolarla, pero se detuvo a medio camino, inseguro de si podría tocarla. Estela notó su duda y gentilmente tomó su mano. Su tacto era cálido, casi eléctrico, como tocar un rayo de sol. «Puedo mostrarles a los humanos tantas cosas», continuó ella, su voz recuperando algo de fuerza. Conocimientos que podrían ayudar a curar enfermedades, tecnología para limpiar sus océanos y su aire, formas de energía que no dañarían su planeta. Pero primero necesito estar segura, protegida. Necesito tiempo para adaptarme, para entender completamente este mundo. Mientras hablaba, su apariencia comenzó a cambiar sutilmente. El brillo plateado de su piel se atenuó ligeramente y sus rasgos se volvieron más humanos. Era como ver una estatua de mercurio líquido solidificándose lentamente en una forma más terrenal. Este proceso de adaptación llevará tiempo, explicó. Y durante ese periodo soy más vulnerable. Si las autoridades me descubren. Un ruido repentino en la distancia hizo que ambos se sobresaltaran. Las luces de un automóvil atravesaron la oscuridad y Estela retrocedió instintivamente hacia las sombras. Ricardo pudo ver el miedo en sus ojos, un miedo tan real y tangible que disipó cualquier duda restante sobre la autenticidad de su historia. «Mi apartamento está a unos minutos de aquí», se encontró diciendo antes de poder pensarlo 2 veces. «Podemos hablar más tranquilos allí». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente, y una parte de él se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Mientras caminaban sigilosamente por las calles oscuras, Ricardo no podía dejar de pensar en cómo su vida había dado un giro tan dramático en cuestión de minutos. ¿Qué dirían sus padres? ¿Sus amigos? ¿Su jefe? ¿Cómo explicaría la presencia de Estela? Y más importante aún, ¿qué pasaría si alguien descubría su verdadera naturaleza? Al llegar a su edificio, Ricardo agradeció que el portero estuviera dormido en su silla. Guió a Estela por las escaleras, evitando el ascensor para no llamar la atención. Cada paso resonaba en su cabeza como un tambor, y su corazón latía tan fuerte que temía que los vecinos pudieran escucharlo. Una vez en su apartamento, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Estela permanecía de pie en medio de la sala, observando todo con una curiosidad casi infantil. Sus ojos se detenían en cada objeto común, el control remoto, las fotografías en la pared, la pequeña planta en la esquina, como si cada uno fuera un tesoro extraordinario. «¿Por qué la Tierra?», preguntó finalmente Ricardo, rompiendo el silencio. «De todos los planetas en el universo, ¿por qué elegiste venir aquí?». La pregunta había estado dando vueltas en su cabeza desde que comenzaron a caminar, y necesitaba una respuesta antes de poder tomar cualquier decisión sobre ayudarla. Estela se acercó a la ventana y miró hacia el cielo nocturno a través de una pequeña abertura en las cortinas. «Porque ustedes están al borde», respondió después de un momento. «Al borde de la destrucción o de la trascendencia.
Sus decisiones en las próximas décadas determinarán si seguirán el mismo camino que destruyó mi mundo, o si encontrarán una manera de evolucionar más allá de sus limitaciones actuales. Las palabras de Estela quedaron suspendidas en el aire mientras un golpe repentino en la puerta hizo que ambos se congelaran. Ricardo miró el reloj, las 3 de la madrugada. Nadie debería estar tocando a su puerta a esta hora. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras otro golpe, más fuerte esta vez, resonaba en el apartamento. Señor Martínez, somos del Departamento de Seguridad Nacional. La voz al otro lado de la puerta era firme y profesional. Necesitamos hablar con usted sobre una anomalía detectada en su vecindario. Ricardo miró a Estela, cuyos ojos brillaban con terror. Su forma comenzó a fluctuar ligeramente, el estrés afectando su capacidad de mantener una apariencia humana. Sin perder un segundo, Ricardo la guió silenciosamente hacia su habitación. «El armario», susurró, «tiene una puerta falsa que lleva al ducto de ventilación. La instalé hace años cuando renovaron el edificio». Stella lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación mientras se deslizaba dentro del escondite. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más insistentes. Ricardo se pasó las manos por el pelo, intentando parecer recién despertado, y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se encontró con 2 agentes vestidos de traje negro. Sus expresiones eran ilegibles, pero sus ojos escaneaban el apartamento con una intensidad inquietante. «Lamentamos molestarlo a esta hora», dijo el más alto de los 2, mostrando una placa oficial. «Pero nuestros sensores detectaron una firma de energía inusual en esta área. ¿Ha notado algo fuera de lo común en las últimas horas?» Sus ojos se clavaron en Ricardo, buscando cualquier señal de nerviosismo o duda. «Yo. Estaba dormido», respondió Ricardo, intentando mantener la calma. «Trabajo temprano mañana. No he visto nada extraño». Mientras hablaba, notó que el segundo agente sostenía un dispositivo pequeño que emitía un suave pitido. El aparato parecía estar detectando algo, y el agente comenzó a moverse lentamente por el apartamento. «¿Le importa si echamos un vistazo rápido?», preguntó el primer agente, aunque su tono sugería que no era realmente una pregunta. Ricardo asintió, sintiendo que su garganta se secaba. Los agentes comenzaron a inspeccionar metódicamente cada habitación, el pitido del dispositivo haciéndose más fuerte a medida que se acercaban al dormitorio. En ese momento, un ruido sordo proveniente del exterior del edificio captó la atención de todos. Los agentes se miraron entre sí y rápidamente se dirigieron a la ventana. En la calle, varias luces brillantes iluminaban el cielo nocturno y se podían escuchar sirenas aproximándose. «Señor Martínez, quédese aquí», ordenó uno de los agentes mientras ambos se apresuraban hacia la puerta. «Volveremos en unos minutos». La puerta se cerró tras ellos, y Ricardo esperó hasta que sus pasos se alejaron por el pasillo antes de correr hacia el armario. Al abrir la puerta falsa, encontró el ducto vacío. Su corazón se detuvo por un momento hasta que notó una nota brillante flotando en el aire. La letra de Stella era elegante y etérea. «Lo siento, no puedo ponerte en más peligro. Te encontraré cuando sea seguro». Ricardo apenas tuvo tiempo de procesar estas palabras cuando las luces de su apartamento comenzaron a parpadear. Un zumbido familiar llenó el aire, y a través de la ventana pudo ver una luz azulada elevándose en el cielo nocturno. Las sirenas se acercaban cada vez más, y podía escuchar helicópteros en la distancia. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo agarró su chaqueta y las llaves del coche. No podía dejarla sola, no después de todo lo que había compartido con él. Mientras bajaba corriendo las escaleras, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Dónde iría ella? ¿Cómo podría encontrarla? Y entonces lo recordó. Durante su conversación, Stella había mencionado sentirse atraída por los lugares elevados, diciendo que le recordaban a las torres cristalinas de su mundo. La ciudad tenía un antiguo observatorio abandonado en las afueras, en lo alto de una colina. Si había un lugar donde Stella buscaría refugio, tenía que ser ese. Ricardo arrancó su coche justo cuando varios vehículos negros pasaban a toda velocidad por su calle, sus luces apagadas pero sus motores rugiendo en la noche. Mientras conducía por las calles casi desiertas, evitando las principales avenidas, Ricardo no podía evitar pensar en lo surreal que se había vuelto su vida en tan solo unas horas.
El cielo nocturno parecía más vivo que nunca, con luces y sombras moviéndose de maneras que desafiaban la lógica. Los helicópteros dibujaban patrones de búsqueda sobre la ciudad, sus potentes focos barriendo las calles. El camino hacia el observatorio era sinuoso y estaba mal iluminado, pero Ricardo lo subió a toda la velocidad que se atrevía. Cada segundo contaba y podía sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Cuando finalmente llegó a la cima de la colina, el antiguo edificio se alzaba contra el cielo estrellado como un centinela silencioso. Y allí, de pie en la cúpula del observatorio, estaba Estela. Su forma brillaba con más intensidad que nunca, como si estuviera absorbiendo la luz de las estrellas. Pero no estaba sola. Varias figuras oscuras se acercaban desde diferentes direcciones y en el aire los helicópteros comenzaban a converger sobre la posición. Ricardo saltó de su coche y corrió hacia el observatorio, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar los helicópteros sobre su cabeza. Pero antes de que pudiera alcanzar la entrada, una luz cegadora descendió del cielo, mucho más brillante que los focos de los helicópteros. El tiempo pareció detenerse mientras una segunda nave, más grande que la de Estela, se materializaba entre las nubes. ¡Detente! La voz de Estela resonó en su mente con una urgencia que nunca había sentido antes. ¡No son lo que parecen! Ricardo se congeló en su lugar, observando cómo las figuras que rodeaban el observatorio comenzaban a cambiar. Sus formas humanas se desvanecieron, revelando criaturas altas y oscuras, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Al fin te encontramos, última hija de Lumaria. Una voz profunda y metálica resonó desde una de las criaturas. Has sido muy escurridiza, pero tu pequeño romance con este humano te ha hecho descuidada. La criatura que hablaba dio un paso adelante, su forma cambiante absorbiendo la luz a su alrededor. Estela descendió graciosamente desde la cúpula, colocándose entre Ricardo y los invasores. Así que ustedes han estado infiltrados en la Tierra todo este tiempo, dijo ella, su voz temblando de rabia. ¿No fue suficiente destruir nuestro mundo? ¿También quieren arruinar este? Los agentes que antes estaban en el apartamento de Ricardo emergieron de las sombras, pero ahora sus trajes negros se habían convertido en una especie de armadura biomecánica. Los humanos son fascinantes, dijo uno de ellos, su voz distorsionada y antinatural. Tan fáciles de manipular, tan fáciles de infiltrar. Hemos estado aquí durante décadas preparando el terreno. Ricardo sintió que su mundo se despedazaba aún más. ¿Cuánto de lo que creía saber era una mentira? ¿Cuántos de los que conocía eran realmente quienes decían ser? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido agudo que hizo que todos los presentes se estremecieran. La nave más grande comenzó a emitir un pulso de energía que hacía vibrar el aire mismo. Tu tecnología de camuflaje es impresionante, pequeña Lumarian, dijo el líder de las criaturas oscuras. Pero la nuestra ha evolucionado. No puedes esconderte más. Pero entonces algo inesperado sucedió. Del bolsillo de Ricardo comenzó a emanar una luz suave. La pequeña nota que Estela había dejado en el ducto de ventilación, que él había guardado sin pensar, estaba brillando con una intensidad creciente. Los símbolos en ella comenzaron a moverse y reorganizarse. ¡No! Gritaron varias de las criaturas al unísono, retrocediendo. Estela miró a Ricardo con asombro, como si acabara de comprender algo crucial. «La has estado llevando contigo todo este tiempo», susurró, su voz mezclando sorpresa y esperanza. «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo, sosteniendo la nota brillante que ahora palpitaba con energía. Las criaturas oscuras intentaron acercarse, pero una barrera invisible parecía mantenerlos a distancia. «Esa nota», explicó Estela rápidamente, «contiene el último código genético de mi especie, la llave para restaurar todo lo que perdimos. Lo oculté en una forma que solo un corazón verdaderamente puro podría activar. Ricardo, tu compasión, tu voluntad de ayudar a una extraña a pesar del peligro, eso es lo que lo ha despertado». La nota se elevó en el aire entre ellos, expandiéndose en una esfera de luz que comenzó a proyectar símbolos complejos en todas direcciones. Los helicópteros sobre ellos comenzaron a fallar, sus motores ahogándose en el campo de energía que se expandía. «¡Deténganlos!», rugió el líder de las criaturas oscuras, pero era demasiado tarde. La esfera de luz había creado una cúpula protectora alrededor de Ricardo y Estela, y seguía creciendo.
Los símbolos proyectados comenzaron a revelar imágenes del pasado, la verdadera historia de cómo estas criaturas oscuras habían estado manipulando el desarrollo de la humanidad durante siglos. «No solo vinieron por mi mundo», dijo Stella, su voz llena de determinación mientras sostenía la mano de Ricardo. «Han estado preparando la Tierra para el mismo destino, pero ahora tenemos una oportunidad de detenerlos». Sus ojos brillaban con una nueva resolución mientras miraba hacia el cielo, donde más naves oscuras comenzaban a materializarse. Ricardo apretó su mano, sintiendo el poder que fluía entre ellos. Ya no era solo una cuestión de ayudar a una refugiada alienígena. Ahora estaba en medio de una batalla por el destino de dos mundos. La noche apenas comenzaba y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. La esfera de luz que rodeaba a Ricardo y Stella comenzó a pulsar con un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. Los símbolos luminosos danzaban a su alrededor, cada vez más rápido, mientras las criaturas oscuras lanzaban una y otra vez sus armas de energía contra la barrera protectora. «El código está completo», susurró Stella, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural mientras leía los símbolos flotantes. «Ricardo, lo que estás sosteniendo no es solo la llave para restaurar mi mundo, es el proyecto en el que mi gente trabajó durante generaciones, una manera de purificar la corrupción del universo». Las naves oscuras sobre ellos comenzaron a descender, creando un círculo cada vez más estrecho alrededor del observatorio. El líder de las criaturas dio un paso adelante, su forma cambiante ahora más definida, revelando una armadura que parecía estar hecha de sombras solidificadas. ¿Realmente crees que un simple humano y la última sobreviviente de una raza extinta pueden detener lo que hemos construido durante milenios? Su risa resonó como metal oxidado. «Hemos sembrado el caos en 1000 mundos, hemos destruido civilizaciones enteras. La Tierra será nuestra, como lo fue Lumaria». Pero mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los símbolos proyectados por la esfera empezaron a infiltrarse en sus naves, como si fueran agua fluyendo por grietas invisibles. Donde tocaban, la oscuridad retrocedía, revelando la verdadera naturaleza de su tecnología. «Imposible», rugió el líder mientras sus tropas comenzaban a desestabilizarse. «Ese código está reescribiendo nuestra matriz de control». Sus formas comenzaron a parpadear, como una señal de televisión perdiendo fuerza. Stella extendió su mano libre hacia el cielo, y los símbolos respondieron a su llamada, acelerando su expansión. «Durante siglos ustedes han usado el miedo y la oscuridad para corromper mundos enteros, pero olvidaron algo fundamental. La luz siempre encuentra un camino». Ricardo sintió una energía increíble fluyendo a través de él. Los símbolos del código parecían cantar, creando una melodía que resonaba con la misma frecuencia de la vida. A su alrededor, las criaturas oscuras comenzaban a transformarse, sus armaduras de sombra disolviéndose para revelar formas más puras, más naturales. «No estábamos desarrollando un arma», explicó Stella mientras el proceso continuaba. «Estábamos creando una cura. La oscuridad que los consume no es su naturaleza verdadera, sino una corrupción antigua que se ha extendido como un virus por el cosmos». Las naves oscuras en el cielo comenzaron a brillar, sus superficies absorbentes transformándose en cristal translúcido. Una tras otra, las criaturas que los habían perseguido caían de rodillas, sus formas cambiantes estabilizándose en seres de luz pura. El líder fue el último en transformarse, su resistencia manifestándose en gritos que sacudían el aire. Pero finalmente, incluso él sucumbió al poder purificador del código. Donde antes había estado una criatura de pesadilla, ahora se alzaba un ser de luz cristalina, sus ojos llenos de confusión y asombro. «¿Qué? ¿Qué nos pasó?», preguntó su voz ahora melodiosa y clara. «Es como despertar de una pesadilla milenaria». Stella sonrió, lágrimas de luz rodando por sus mejillas. «Han sido liberados. La corrupción que infectó a su especie hace eones ya no existe. Son libres de recordar quiénes eran realmente, los guardianes de la luz,
nuestros antiguos aliados. Ricardo observaba maravillado cómo los seres purificados se reunían a su alrededor, sus formas cristalinas creando un espectáculo de luz y color que hacía parecer pálidos los amaneceres más hermosos. Pero entonces notó algo extraño en Estela. Su forma comenzaba a volverse translúcida. «Stella, ¿qué está pasando?», preguntó, el miedo apretando su corazón. «El código», susurró ella, su voz desvaneciéndose. «Requiere un ancla, un punto focal para mantener la purificación. Alguien debe quedarse para asegurar que la oscuridad nunca regrese». Su forma brillaba cada vez más tenue. Pero antes de que Ricardo pudiera protestar, el líder purificado dio un paso adelante. «No», dijo con firmeza, «ya has sacrificado suficiente. Nosotros somos los guardianes. Es nuestro deber, nuestra redención. Uno por uno». Los seres de luz se acercaron, formando un círculo perfecto. En un destello final de luz, los guardianes se fusionaron con el código, creando una red de energía que envolvió el planeta entero. Stella recuperó su solidez, cayendo en los brazos de Ricardo, mientras el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. «¿Entonces? ¿Se acabó?», preguntó Ricardo, sosteniendo a Stella mientras los primeros rayos del sol iluminaban el observatorio. Stella sonrió, pero sus ojos mostraban una mezcla de alegría y preocupación. «La amenaza inmediata sí», respondió suavemente. «Pero hay algo más que debes saber». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido cristalino que venía del cielo, donde una nueva luz comenzaba a brillar, diferente a todo lo que habían visto hasta ahora. La nueva luz que descendía del cielo era de un color que Ricardo no podía describir, como si estuviera viendo un color que nunca antes había existido en la Tierra. A medida que se acercaba, tomó la forma de una nave cristalina, diferente tanto de la pequeña nave de Stella como de las oscuras naves de los antiguos corrompidos. «Son ellos», susurró Stella, su voz mezclando sorpresa y alegría. «Los otros sobrevivientes de Lumaria». El código no solo purificó a los guardianes, también envió una señal a través del cosmos, llamando a casa a todos los que estaban perdidos. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad mientras la nave aterrizaba suavemente frente al observatorio. La compuerta de la nave se abrió con un suave silbido, revelando a un pequeño grupo de seres que compartían el brillo etéreo de Stella. Eran 5 en total, cada uno con una ligera variación en su resplandor, como diferentes tonos de luz lunar. El más anciano de ellos, cuya luz parecía contener todos los colores del universo, se adelantó. Stella, última guardiana del código, su voz era como música antigua. «Has logrado lo que generaciones antes de nosotros no pudieron. Has sanado la gran herida del cosmos». Sus ojos se posaron en Ricardo y una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Y tú, hijo de la tierra, has demostrado que nuestra fe en la humanidad no estaba mal depositada». Ricardo sintió la mano de Stella apretar la suya mientras los demás lumarianos se acercaban. Cada uno de ellos inclinó su cabeza en señal de respeto, creando un círculo de luz alrededor de la pareja. El anciano continuó hablando, su voz llevando el peso de siglos de historia. «Cuando nuestro mundo cayó, nos dispersamos por el universo, cada uno llevando una pieza del conocimiento que podría salvar no solo a nuestra especie, sino a todas las formas de vida». Stella llevaba la pieza más importante, el código de purificación, pero necesitábamos algo más, algo que solo la Tierra podía proporcionar. «Un corazón humano», completó Stella, mirando a Ricardo con una sonrisa. «La compasión y el amor desinteresado que solo los humanos pueden ofrecer. Es lo que activó el código, lo que hizo posible la purificación». El amanecer estaba en pleno apogeo ahora, y Ricardo notó que los primeros rayos del sol interactuaban de manera extraña con los seres de luz, creando arcoíris imposibles en el aire. Los helicópteros y vehículos que antes los perseguían permanecían inmóviles, sus ocupantes aparentemente en un estado de suspensión temporal mientras esta reunión cósmica se desarrollaba. «Pero ahora enfrentamos una decisión», dijo el anciano lumariano, su expresión volviéndose seria. «Con los guardianes purificados y el código activado, podemos comenzar la reconstrucción de Lumaria.
Nuestro mundo puede renacer. Su mirada se posó en Stella. La pregunta es, ¿dónde está ahora tu hogar? Ricardo sintió que su corazón se detenía por un momento. Sabía lo que venía, y el pensamiento de perder a Stella hacía que su mundo pareciera más oscuro a pesar de toda la luz que los rodeaba. Pero antes de que pudiera decir algo, Stella dio un paso adelante. Mi hogar está aquí, dijo con firmeza, sorprendiendo a todos, incluido Ricardo. La Tierra necesita nuestra ayuda y protección ahora más que nunca. Los humanos están al borde de grandes cambios y necesitarán guía para evitar los mismos errores que llevaron a la caída de tantas civilizaciones. El anciano sonrió, como si hubiera estado esperando esta respuesta. ¿Entonces propones una alianza? ¿Una unión entre nuestros pueblos? Sus ojos brillaron con sabiduría antigua mientras miraba a Ricardo. El matrimonio que buscabas como protección legal podría convertirse en algo más significativo, un puente entre dos mundos. Los otros lumarianos comenzaron a murmurar entre sí, sus voces creando una melodía suave que llenaba el aire. Finalmente, una de ellos, una figura femenina con un brillo similar al de un amanecer, habló. Podríamos establecer una embajada aquí, en la Tierra, un lugar donde compartir conocimiento y preparar a la humanidad para su lugar en la comunidad galáctica. Y yo podría viajar entre ambos mundos, agregó Stella, su rostro iluminándose con la posibilidad, ayudar en la reconstrucción de Lumaria mientras sirvo como puente entre nuestras especies. Se volvió hacia Ricardo, sus ojos brillando con amor y esperanza. Si tú quieres, por supuesto. Ricardo miró a su alrededor, el observatorio abandonado, los seres de luz, la ciudad despertando en la distancia, ajena a la transformación cósmica que acababa de ocurrir. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero de alguna manera eso estaba bien. Más que bien. Quiero estar donde tú estés, respondió simplemente, y las palabras parecieron resonar con una verdad que trascendía las barreras entre mundos. El anciano lumariano levantó sus manos, y el aire alrededor del observatorio comenzó a brillar. Entonces está decidido. Este lugar será nuestro primer punto de contacto con la Tierra, un faro de luz y conocimiento. Las estructuras abandonadas del observatorio comenzaron a transformarse, los materiales terrestres fusionándose con la tecnología lumariana para crear algo completamente nuevo. En las semanas y meses que siguieron, la vida de Ricardo cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. El observatorio se convirtió en un centro de investigación y diplomacia interestelar, oculto a la vista de la mayoría de los humanos por tecnología lumariana, pero accesible para aquellos que estaban listos para dar el siguiente paso en la evolución de la conciencia humana. Stella y Ricardo se casaron 2 veces, una ceremonia terrestre tradicional para sus familiares y amigos, que gradualmente fueron introducidos a la verdad, y una ceremonia lumariana bajo las estrellas, donde sus energías vitales se entrelazaron en una danza cósmica de luz y amor. Los guardianes purificados se convirtieron en protectores de ambos mundos, vigilando desde las sombras mientras la humanidad daba sus primeros pasos hacia una nueva era de descubrimientos y crecimiento. Y aunque hubo desafíos y obstáculos en el camino, la luz que Stella y Ricardo habían encendido juntos continuó brillando, un faro de esperanza para todos los que miraban hacia las estrellas y soñaban con algo más. En las noches claras, cuando las estrellas brillaban con especial intensidad sobre la ciudad, Ricardo y Stella a menudo se sentaban en la cúpula renovada del observatorio, contemplando el universo que ahora compartían. Y mientras observaban las luces de la ciudad mezclándose con el resplandor de las estrellas, sabían que su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un puente entre dos mundos, construido con los materiales más fuertes del universo: el amor, la compasión y la esperanza. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ricardo una noche, mientras observaban una nueva estrella aparecer en el cielo, marcando la exitosa restauración de otra parte de Lumaria. Stella sonrió, su forma brillando suavemente en la oscuridad. ¿De haberle rogado a un extraño que se casara conmigo en medio de un bosque oscuro? Su risa sonaba como campanillas de cristal. Fue la mejor decisión desesperada que he tomado en todos mis siglos de vida.
y mientras la noche avanzaba, las luces del observatorio brillaban como un faro de esperanza para todos los que soñaban con un futuro donde las diferencias entre los mundos no fueran barreras, sino puentes hacia un destino compartido entre las estrellas.